Bueno, háblanos, Pietro, de los mejores restaurantes del mundo. Bueno, el jueves pasado, el 19 de junio, en la ciudad de Turín, italiana de Turín, se celebró un evento que para la industria gastronómica mundial, internacional, es muy importante. Existe una empresa que tiene una marca. La marca se llama The 50 Best Restaurants, o sea, más claro imposible. O los mejores 50, sí. Los mejores 50 restaurantes, y todos los años realizan un evento muy grande en una ciudad elegida, o mejor dicho, la ciudad que elige organizar el evento, a cambio obviamente de un pago muy muy elevado. Este año la ciudad de Turín pagó 5 millones de euros a esta empresa para poder organizar el evento, porque el evento da una visibilidad extraordinaria o muy grande. Y entonces, bueno, el jueves de la semana pasada se realizó la ceremonia en esta ciudad italiana de Turín. Bueno, ¿cómo terminó el asunto? ¿Cómo terminó? Bueno, empezamos a hablar un poco de los resultados. Entonces, participaron 32 ciudades del mundo, 22 países en 3 continentes, repartidos en 3 continentes. Se olvidaron de un par de continentes, pero bueno. Evidentemente no están a la altura de la situación. Espera, América participó, Europa también, por supuesto. Y Asia. Y Asia. Entonces, los restaurantes están repartidos entre estos 3 continentes. Y Australia no, Y Australia, Oceanía no está. Y África, pobrecitos, no están. Tampoco. Así que bueno, en algún momento llegará. Bueno, Europa totalizó 23 restaurantes de los 50. O sea que tuvo el 46% de ganadores. Y es un poco, es medio raro, porque si uno empieza a hacer un par de razonamientos, por ejemplo, ¿cuántos habitantes tiene Europa? ¿No? Tiene más o menos 740 millones y representa el 11% de la población del mundo. Pero acá los restaurantes europeos tuvieron el 46% de presencia. Digamos, hay algo que no está tan equilibrado. Ahora vamos a hacer un análisis con respecto a esto, Asia y América. De los europeos, Italia recibió 6, entre comillas, premios, España 4, Francia 4, Inglaterra 2, Dinamarca 2, Suecia 2, Portugal 1, Alemania 1 y Austria 1. Así que bueno, esta es la composición de los europeos. Ganó Italia, va. No. Digamos, dentro del grupo de europeos, Italia es la que recibió más, en la que tuvo más presencia en estos 50. El ganador después es otro y lo vamos a descubrir. Asia tuvo 16 restaurantes dentro de los 50, o sea, el 32% de los 50. Pero Asia tiene 4.073 millones de habitantes, o sea, hay algo que no cierra ahí. Sí, bueno, no es proporcional la calidad. No es tan ya entendiste hacia dónde voy. América, 11 restaurantes, pero América es Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. América, 11, o sea, el 22%. Frente a una población de 1.070 millones de habitantes. Mucho más que Europa. Poquitos, ¿no? Poquitos. Poquitos, pero más que Europa. Sí, habitantes sí, pero restaurantes representados en los 50, poquitos, el 22. Entonces, en Asia, las ciudades o los países que tuvieron más representatividad fueron Tailandia con 6, Japón con 4, Dubái con 2, Hong Kong 2, Corea 1 y Singapur 1. Y América, Perú 4, México 2, Colombia 1, Argentina 1, Don Julio, como para variar. Estados Unidos de América 1, Brasil 1, Chile 1. O sea que esta es la composición. Pero finalmente, ¿quién es que ganó? ¿Quién fue el primero de estos 50? Porque hay uno que estuvo primero. Pero Italia tuvo 4 y Perú pero son presencias. La cuestión es quién queda en el primer lugar. Ok. 50. ¿Quién fue el mejor en... ¿Quién fue el mejor en absoluto? El mejor en absoluto fue un peruano, Maido. Maido, sí. El segundo fue un vasco, el asador Echevarri. Y el tercero fue
un mexicano, Quintonil. Es un restaurante que está en DF. Entonces, bueno, esto más o menos es el panorama que tenemos acá en relación a estos 50 elegidos. Entonces, este año ganó un peruano, el año pasado ganó un español. En el 2023 ganó nuevamente un peruano, en el 2022 un dinamarqués y en el 2021 otro dinamarqués. Una pregunta técnica, para elegir el mejor restaurante del mundo. Muy interesante, muy interesante. Muy interesante, Si no María, sabés lo muy que voy a bien. preguntar, Pietro. No, yo no lo sé, pero me gusta la pregunta. Para elegir el mejor restaurante del mundo, Eh. uno de los requisitos para ser el mejor es que sea representativo de la cocina del lugar. Es decir, el restaurante vasco tiene que ser de cocina vasca, el peruano tiene que ser de cocina fusión. Es una buena pregunta, porque... Gracias, Muy buena, María. Bien, María. Es buena la Bien, pregunta, bien, muy buena. porque a veces, por ejemplo, en este certamen, a veces sucede eso, pero a veces no. Entonces, por ejemplo, Maido. Maido es, el dueño es un Nikkei, o sea, es un japonés, pero peruano. Entonces él hace una comida Nikkei. Fusión. Es una fusión, ¿no?, entre lo peruano y lo japonés. La pregunta que nos hacemos es, ¿eso es Peruano. representativo de Perú? Sí. Ni. Para mí sí. No, porque por un lado sí, ¿por qué? Porque es la expresión de lo que pasó históricamente en el país con la llegada de los inmigrantes de Japón, que finalmente fusionaron su conocimiento con los productos locales. Pero, ¿qué pasa con la cocina de los incas? ¿Qué pasa con los restaurantes que ofrecen ese tipo de cocina? Tienen ¿Es posibilidades. representativa o no es representativa? Eso tenemos que pensar, ¿no? Y lo mismo, bueno, para hacer un ejemplo que quizás se puede entender mejor, quizás un poco más fácil de resolver. Por ejemplo, acá el único restaurante argentino que aparece en este grupo de 50 restaurantes es Don Don Julio. Julio. Que sí Entonces, es representativo. Bueno, es representativo de todo nuestro esquema gastronómico. Sí, sin duda. Esa también es una pregunta. En el sentido, ¿somos solamente carne o somos también comida de los inmigrantes? Fusión entre diferentes etnias, nuestra comida autóctona. Pero que la carne nos distingue en el mundo, eso es verdad. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, bueno, la pregunta es absolutamente lícita, pero considerando un poco los premiados en diferentes restaurantes a lo largo de la historia de este certamen, que ya tiene 23 años, nos indica que muchas veces es lo que vos indicás, o sea que sí, es la expresión genuina de la cocina del lugar, y otras veces más o menos, quizás a veces es más expresión técnica, es más expresión de cocina contemporánea y un poco menos de las raíces, y entonces, bueno, el debate sigue abierto de manera permanente. Claro, uno permanente. se podría preguntar si, por ejemplo, un restaurante de sushi argentino tiene posibilidad de ganar ese premio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser, podría ser. Si lo hace mejor que otros, Apá, y sí. obviamente sería muy polémico, Claro. sería objeto de discusiones infinitas. De desconfianza. Desconfianza, etcétera. Ajá. Pero creo que decir los mejores 50 restaurantes del mundo ya de por sí es un concepto que en mi opinión es discutible. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Cómo se pueden definir 50, cómo se pueden elegir 50 restaurantes en un mundo donde debe haber 50 millones de restaurantes? Claro. Y que además que es distinto todos los años, porque ¿por qué un año sos el mejor del mundo y al año que viene, al año No. siguiente no lo sos? En fin, es un tema muy interesante dentro de lo que es la gastronomía actual, donde entró el concepto del ranking, ¿no? del listado, de los mejores 3, de los mejores 5, de los mejores 10. Nuestra vida, nuestra sociedad hoy funciona así. Y ese mecanismo del listado, de los primeros, es el que hizo la fortuna de este grupo que organiza este certamen. Es un grupo inglés que se llama William Reed. Es un editor que empezó a editar su revista vinculada a la alimentación en el año 1860, creo, o por ahí.
Y a partir del primer momento se dedicó a manejar, a proponer información vinculada a la comida. Y eso hace entender un poco por qué se metieron en este asunto de los mejores restaurantes del mundo. Porque a partir de esa revista que finalmente empezó a hablar de comida, estoy hablando de la de 1860, ¿no? Sí. Empezó a hablar de comida, empezó a hablar de bebida, empezó a hablar de vinos, empezó a hablar de tabaco, empezó a hablar de té, etcétera, etcétera. La empresa empezó a crecer mucho, al punto tal que el gobierno inglés pedía la información que ellos recolectaban y la utilizaba dentro de sus políticas de desarrollo. Y el grupo empezó a hacerse muy fuerte, al punto tal que hoy en día debe tener no menos de 20, 30 unidades de negocio. Que van desde las conferencias, las charlas, análisis de mercado de determinados sectores de consumo, etc. Una mega empresa. Es una empresa grande que evidentemente encontró en este certamen una manera espectacular de fusionar mucho de sus intereses. Es muy interesante este esquema, muy interesante. ¿Y cómo funciona en realidad la elección de los restaurantes? Hay grupos de votantes, 40 grupos de votantes. Cada grupo tiene una cantidad X de votantes. El nuestro, acá en el Cono Sur, si mal no recuerdo, es Argentina, Uruguay y Paraguay, si mal no recuerdo. Y ahí hay 40 votantes. Y ahí hay 100 votantes. 100 votantes, pero que van por todos los restaurantes del mundo. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien, Mary, ¿eh? Muy bien, excelente pregunta. Las reglas algunas de las reglas, y una de las reglas de este mecanismo es que los votantes supuestamente deberían ir a comer a todos los restaurantes. Del mundo. Del mundo y sobre todo lo de su área. Sí, claro. Pero no existe dentro del mecanismo del concurso algo que indique cómo comprobar esa visita. ¿Quién lo comprueba? ¿Quién comprueba que María fue a todos los restaurantes? No sé, si me quieren ofrecer que yo sea jurado, yo estoy disponible. Sí, estoy disponible. Entonces, esa es una parte floja del mecanismo. Porque además es una votación digital. O sea, te llega un formulario digital a tu casilla de correo, obviamente prearmado, donde vos colocas en la casilla correspondiente tus selecciones. Nadie te impone nada. Pero es imposible entender si vos fuiste o no fuiste al restaurante. Claro. ¿Cómo hace la gente para votar? Es más, uno infiere que la mayoría no fue a la mayoría. Exactamente así. Sí. Es exactamente así. Y entonces me parece que esa es la parte más floja de todo este mecanismo. La parte más interesante desde cierto punto de vista es la dimensión mediática que tiene este evento, porque es una dimensión ya mundial, internacional. Todos los chefs están pendientes de eso, todos quieren estar. Se armó una especie de club todo lo que pertenecen a los 50, porque todos los años son 50, y normalmente por 10 años, 12 años son siempre los mismos que dan uno vueltas. llega primero, el otro llega quinto, el otro llega séptimo, toda una cosa. Es una especie de club. Claro, un gueto. Es un club. Así que bueno, esto es un poco el panorama de estos premios, pero en la segunda parte de nuestra tarde, en la segunda intervención, vamos a hablar un poco más de quién ganó, de restaurante. ¿Cómo son los restaurantes que ganaron el premio? Buenísimo, así copiamos alguna receta, Pietro. Gracias.